Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que acontece en el mundo de las celebridades. Hoy, amigos, tenemos un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, una noticia que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y ha dejado a muchos con la boca abierta. Como bien indica nuestro título, vamos a desmenuzar esa supuesta declaración de Hande Erçel a Kerem Bürsin, un "no siento nada", que ha generado un huracán de especulaciones. ¿Será cierto? ¿Qué hay detrás de estas palabras? ¿O es solo un rumor más que se suma a la montaña de chismes que rodean a estas dos estrellas? Si eres fanático de Hande y Kerem, o simplemente te encanta seguir los dramas y las emociones de Hollywood turco, quédate conmigo porque vamos a profundizar en este asunto. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de información, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Estamos creciendo juntos y tu apoyo es fundamental para nosotros. Pues bien, la noticia que ha puesto a todos en vilo es la supuesta respuesta de Hande Erçel a Kerem Bürsin, donde habría declarado tajantemente "no siento nada". Imaginen la escena, la intensidad, las posibles implicaciones. Hande Erçel y Kerem Bürsin, esa pareja que conquistó a millones con su química en la pantalla, especialmente en la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como se le conoció internacionalmente. Su relación dentro y fuera de la pantalla generó un fervor sin precedentes. Los fans los amaban, los shipeaban con una pasión desbordante, y soñaban con verlos juntos para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las relaciones pueden ser tan efímeras como las modas. Y esta pareja, que parecía tenerlo todo, terminó sorprendiendo a muchos con su separación. Ahora, ¿de dónde sale esta supuesta frase? La información, como suele ocurrir en estos casos, proviene de fuentes no oficiales, de murmullos en redes sociales, de portales de noticias de espectáculos que a menudo navegan en aguas turbias de la especulación. Se dice que esta declaración se habría producido en un contexto muy privado, o quizás en una entrevista donde se le habría preguntado directamente sobre sus sentimientos hacia Kerem después de la ruptura. La falta de confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores es precisamente lo que alimenta la vorágine de rumores. Nadie ha salido a decir sí, Hande dijo eso, o no, eso es falso. Y esa ambigüedad es el caldo de cultivo perfecto para que los fans, los medios y los curiosos saquen sus propias conclusiones. Podríamos especular sobre varias razones por las que Hande podría haber dicho algo así, si es que realmente lo dijo. Quizás, y esta es una teoría, después de la ruptura, las cosas se volvieron tensas. Quizás Kerem intentó reavivar algo, o quizás los fans insistieron tanto en una posible reconciliación que Hande sintió la necesidad de poner un punto final definitivo, de dejar muy claro que no había esperanzas de retomar la relación. Una frase así, aunque dura, sería una forma de poner barreras y de seguir adelante con su vida. Es un lenguaje directo contundente que no deja lugar a interpretaciones erróneas. Otra posibilidad es que la frase haya sido sacada de contexto. En una entrevista, una respuesta podría ser interpretada de mil maneras. Quizás Hande se refería a un tipo de sentimiento específico, y los medios o los fans lo generalizaron. Por ejemplo, si le preguntaron si sentía amor romántico, y ella respondió "no siento nada", podría referirse a que ese tipo de sentimiento específico ya no estaba presente. Pero claro, cuando se trata de celebridades, cualquier pequeña chispa puede encender una hoguera. Y hablando de Kerem Bürsin, ¿cómo creen que él se ha tomado esto? Si la noticia es cierta, seguramente no debe ser un mensaje agradable de recibir. Kerem siempre se mostró muy abierto sobre su relación con Hande, compartiendo momentos de felicidad y complicidad con sus seguidores. La ruptura, para él, también debió ser un golpe duro. La exposición pública de sus sentimientos siempre ha sido una espada de doble filo. Por un lado, genera cercanía con los fans, pero por otro, los expone a juicios y especulaciones constantes. Los fans, por supuesto, están divididos. Hay quienes defienden a Hande a capa y espada, argumentando que tiene todo el derecho a seguir adelante y a expresar sus sentimientos como considere oportuno. Otros, los más románticos, están desconsolados, aferrándose a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos, y ven esta frase como un obstáculo insalvable. Y luego están aquellos que simplemente disfrutan del drama y la controversia, alimentando la conversación y el debate en las redes. Analicemos un poco el impacto de estas supuestas palabras. En el mundo de las redes sociales, una frase como esta puede tener un alcance
real inimaginable. Los hashtags, los memes, las publicaciones en Instagram, Twitter, TikTok, todos se inundan de esta noticia. Se crean debates interminables, se comparten supuestas pruebas, se buscan indicios en sus últimas publicaciones. Es un ciclo que se retroalimenta, donde la especulación genera más especulación. Es importante recordar que en el universo del entretenimiento, la línea entre la realidad y la ficción a menudo se difumina. Las entrevistas pueden ser guionizadas, las apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas, y las relaciones pueden ser utilizadas como herramientas de marketing. Por eso, ante este tipo de noticias, es fundamental mantener una dosis de escepticismo y esperar a que los propios protagonistas aclaren los hechos. Sin embargo, no podemos negar la fascinación que genera esta pareja. Anne Ercel es una actriz carismática y talentosa, y Kerem Bürsin es un actor que ha sabido ganarse el cariño del público. Su química en Sen Kalkam fue tan palpable que muchos creían que era imposible que fuera solo actuación. Esa conexión, esa chispa, hizo que los fans se enamoraran no solo de los personajes, sino de la idea de que Ande y Kerem estuvieran juntos en la vida real. Entonces, ¿qué significa "no siento nada" en este contexto? Si interpretamos esta frase de manera literal, podría indicar un cierre emocional completo por parte de Ande hacia Kerem. Podría ser una señal de que ha pasado página y que no hay ninguna posibilidad de una reconciliación. Para los fans que soñaban con su unión, esto sería un golpe devastador. Pero por otro lado, podría ser una forma de proteger su propia paz y bienestar emocional. Después de una relación pública y mediática, es comprensible que quiera marcar distancias y concentrarse en su futuro. También podríamos considerar la posibilidad de que la frase sea una exageración o una invención. En el mundo del periodismo de espectáculos, a veces se toman declaraciones y se les da un giro dramático para generar más interés. Quizás Ande dijo algo más matizado, y esto es lo que ha llegado a los titulares. La verdad, sin una declaración oficial, es difícil de determinar. ¿Y qué pasa con el silencio de ambos? El hecho de que ni Ande ni Kerem hayan comentado nada al respecto puede interpretarse de muchas maneras. Por un lado, podría ser una estrategia para no alimentar más el circo mediático. Mantener el silencio puede ser una forma de poner fin a la conversación. Por otro lado, su silencio podría ser interpretado como una confirmación tácita, especialmente si la noticia ha circulado de forma persistente. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estas figuras públicas para generar conversación y mantenernos enganchados. La vida de las celebridades, con sus altibajos, sus romances y sus rupturas, se convierte en una especie de telenovela en la vida real para muchos de nosotros. Y en esta telenovela, la frase "no siento nada" de Ande Ercel a Kerem Bürsin se ha convertido en el último y más intrigante capítulo. Podemos debatir si fue lo correcto o no que ella dijera algo así, si fue prudente, si fue cruel. Pero lo cierto es que estas palabras, si son ciertas, marcan un antes y un después en la percepción de su relación post-ruptura. Es un mensaje de independencia, de seguir adelante, de quizás haber cerrado un capítulo de su vida de forma definitiva. Y aunque esto pueda entristecer a muchos, también puede ser visto como un acto de fortaleza y de autogestión emocional. En resumen, la supuesta declaración de Ande Ercel a Kerem Bürsin de "no siento nada" ha generado un revuelo mediático considerable. Si bien no hay una confirmación oficial, el rumor ha alimentado la especulación sobre el estado actual de su relación y los sentimientos que puedan existir tras su ruptura. Esta noticia pone de manifiesto el impacto que las palabras, reales o supuestas, de las celebridades tienen en el público y en la cobertura mediática. La falta de declaraciones oficiales deja el tema abierto a interpretaciones, y es probable que la controversia continúe hasta que los propios protagonistas decidan pronunciarse. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis sobre la impactante noticia de Ande Ercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado las posibles interpretaciones de esa supuesta frase, el impacto que ha tenido en las redes sociales y la fascinación que esta pareja sigue generando. Como siempre, les agradezco enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo y por su fiel compañía. Su interés es lo que nos impulsa a seguir investigando y trayéndoles las noticias más relevantes y comentadas del mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que la frase es real? ¿Qué les parece la actitud de Ande si es que así fue? Dejen sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Sus opiniones son muy valiosas.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, informativo o simplemente entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Su like es una forma de decirnos que vamos por buen camino. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que disfrutan de las noticias del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a que se suscriban a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y sean los primeros en enterarse de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima.